Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y te agradecemos un montón por estarnos escuchando el día de hoy en este podcast Conversando con el Elefante, donde vamos a tener otro de los casos, el caso de Sofía justamente, que si tú eres nuevo en este canal que ya pudimos por fin rebasar la barrera de los 500 suscriptores, seguimos canal chico, pero vamos creciendo y la verdad es que es muy agradable y te agradecemos un montón también por suscribirte, por dar tu like, por activar la campanita, te lo agradecemos un montón porque realmente nos ayuda a saber que este contenido te está gustando. Como ya saben, pues está el caso de Sofía o está el caso de Luis. En esta ocasión le toca a Sofía, que vamos a trabajar con ella como si fuera un análisis de caso justamente. Por si, nuevamente, si eres nuevo, la verdad es que lo que nosotros hacemos es le preguntamos a la inteligencia artificial que nos ayude a armar básicamente un caso, le ponemos de nombre Sofía, nos da la información y a partir de ello lo que nosotros hacemos es revisamos qué podemos hacer para analizar el caso y qué se puede trabajar en este tipo de situaciones. Recuerda que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ya que recalcamos, Sofía es un personaje ficticio, cortesía de Gemini. Exactamente. Y vale la pena que si tú te sientes identificado o identificada con Sofía, pues sí vale la pena que te acerques a tu profesional de salud mental para que revises qué situaciones tienes que ir trabajando. A partir de ello vamos a empezar. Vamos a hablar de Sofía, que Sofía es una persona de 23 años y es estudiante universitaria de diseño gráfico. El problema que tiene Sofía es una adicción a las redes sociales, específicamente TikTok e Instagram. Ahora, Sofía creció en una familia de clase media, donde, aunque el cariño estaba presente, la comunicación profunda era escasa. Sus padres, ambos profesionales con agendas apretadas, a menudo usaban la tecnología como una niñera digital o un escape de sus propios días. La cena no era un espacio de conversación, sino un momento donde todos, a veces sin darse cuenta, revisaban sus propios teléfonos. Ella aprendió que la validación y el entretenimiento estaban más disponibles en la pantalla que en el salón de su casa. A medida que crecía, la soledad o el aburrimiento se llenaban instantáneamente con el scroll infinito, estableciendo un patrón de evitación emocional. No es que sus padres fueran negligentes, sino que la dinámica familiar normalizó la mediación tecnológica en las relaciones. Entonces, esto ha impactado sus relaciones personales. La adicción de Sofía no solo consume su tiempo, sino que ha erosionado activamente sus vínculos más cercanos, sustituyendo la presencia por la prueba de la presencia. Su última relación con Luis terminó hace 6 meses, en gran parte debido a su comportamiento. Luis se quejaba de sentirse invisible. Cuando estaban juntos, una notificación o un reel de TikTok con un sonido pegadizo eran suficientes para que Sofía se aislara mentalmente, incluso en medio de una conversación seria. Su excusa era solo un minutito, pero esos minutos se sumaban a horas de silencio. Luis notó que Sofía solo interactuaba verdaderamente con él cuando estaban creando contenido para Instagram. Una foto perfectamente posada, una story de cita romántica, para luego volver a su pantalla tan pronto como la publicación estaba lista. La relación se sentía como una actuación para sus seguidores en lugar de una conexión íntima para ellos dos. En cuanto a las amistades, dejó de conectar genuinamente Sofía con amigos que eran pilares en su vida. En las reuniones sociales, sus amigos han notado que Sofía está físicamente presente, pero mentalmente a miles de kilómetros. Mientras sus amigos hablaban de sus vidas, Sofía está deslizando fotos de desconocidos o leyendo comentarios. Esto ha provocado que la gente deje de compartirle cosas importantes, sintiendo que no les está prestando atención ni importando. Ha cancelado planes importantes como una cena de cumpleaños, ayudar a una amiga con una mudanza, porque se ha quedado atrapada en la madriguera del conejo digital, navegando por el perfil de una influencer o buscando el look perfecto para un evento futuro.
La excusa de la necesidad urgente de revisar algo en línea es habitual y solía amar la lectura y el cine de arte. Ahora, si no puede compartir una foto del libro de la entrada de cine con un caption ingenioso, la actividad pierde atractivo y ha cambiado la profundidad del disfrute por la superficialidad del post. Como resultado, sus amigos ahora han perdido interés en ella y se han distanciado gradualmente, pues sienten que ya no comparten una realidad en común con ella. Ok, listo. Ahí tienes entonces el perfil de Sofía. Una disculpa, también tuvimos la intromisión de la niña. Intromisión de Beyla, que si no has visto el episodio de Beyla, te lo dejamos por aquí, justamente lo que significa tener un perrito adoptado. Entonces, y traumado. Y traumado, efectivamente. Entonces vale la pena que lo revisen. Entonces, después de esa intromisión, ahí tenemos a Sofía. Yo tengo varias preguntas. ¿Sofía reconoce que tiene un problema? Justamente, la intención es, Sofía llegó a terapia, Sofía llegó señalando justamente todos estos problemas. Obviamente, la propia inteligencia artificial te lo va explicando de mejor manera, pero sí, efectivamente, se nota que está teniendo broncas o problemas, justamente. Es que a eso voy, porque en este tipo de casos, genuinamente, estamos hablando de una adicción. ¿Ok? Adicciones sin sustancias, ¿eso qué significa? Adicción a la tecnología, básicamente. Entonces, es ahí donde si ella llega, claro, si ella me cuenta toda su historia, es que mi novio me cortó y demás, obviamente no va a reconocer que la tecnología, en este caso, o la adicción a redes sociales sea un problema. Y eso es justamente lo que va a determinar cómo se va a trabajar con Sofía. Perfecto. Por eso yo preguntaría, ¿Sofía es consciente de que las redes sociales es un problema? Ok, tienes un punto. Vamos a pensar que no. Vamos a pensar justamente ahorita que Sofía no tiene tanto conocimiento de que las redes sociales son un problema. Ya describimos justamente el caso. Entonces creo que lo primero que tendríamos que hacer es revisar cómo se identifica que esto es un problema. Exactamente, porque ahí es donde viene otro punto. Y para determinar qué tanto es una adicción como tal. ¿Se pone mal Sofía cuando no tiene acceso a las redes? Probablemente sí. Yo diría que sí por el perfil que acabas de describir. Exactamente. Sí, todo el perfil no llega tanto. Todo el perfil indica que sí, porque de hecho hay un momento donde se señala que termina alejándose de salidas en ese momento por este tema de estar presente en las redes sociales. Estar presente en cuál es el look necesario y sobre todo es muy interesante porque es contradictorio. Me quedo en las redes sociales para estar para el próximo evento. En lugar de quedarme en el evento que es en este momento, que pues es o la salida con la amiga o lo que tú me digas, estoy pendiente del siguiente evento. Justo. ¿Por qué te lo pregunto más que nada? Porque ahí también, para nosotros determinar de qué tanto estamos hablando con una adicción, están principalmente estos factores. Esta falta de control, sí, que quizá ella no percibe del todo, o que creo que sería el caso, más o menos a como lo estamos planteando. Sí. Entonces, y todo el malestar emocional y todo lo que genera justamente cuando no tiene acceso. Otro punto también muy importante que ibas platicando, porque también aquí nosotros tenemos que empezar a determinar cuál es la función de las redes sociales. Y ojo aquí, porque en el caso de Sofía, y desafortunadamente que vemos cotidianamente dentro de la consulta, tenemos dos principales. Regulación emocional, me siento mal, me distraigo y me evado de la situación. Y la siguiente, la parte de la validación. Ya su única forma de interactuar es a través de redes sociales. Y entonces ya empieza a dar rasgos de una persona verdaderamente disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Porque ya empieza a delegar actividades con tal de estar en las redes sociales. Claro. Ya se empieza a aislar de sus amigos, ya los amigos ya le están empezando a abrir. Entonces es ahí donde esto me está dando a mí y focos rojos como terapeuta de un problema de adicción a las redes sociales como tal. Claro, de hecho justamente esto pasa no solamente con las redes sociales, sino con diferentes, ya sea sustancias o también con otras actividades. Por ejemplo, pasa con los videojuegos o con algún tema de deportes, muchas veces puede llegar a ocurrir. Personas que dicen... me alejo de todo, literal, de todo,
con tal de estar en esa actividad, ya sea jugando mi videojuego o ya sea, por ejemplo, hay mucha gente que a través del deporte lo llega a hacer y muchas veces el problema justamente es eso, es cómo repercute en el entorno. Muchas veces en el deporte, de hecho, la gente dice, oye, es que es un gran deportista y a veces realmente resulta ser hasta una adicción. En este caso de las redes sociales, en muchas ocasiones lo que pasa es que la retroalimentación está a partir de lo que hay dentro de la pantalla. En otras palabras, en el perfil, por ejemplo, en este caso de Sofía, en los comentarios en las fotos, en los comentarios en los reels, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso que viene de regreso por parte de la otra persona que está en la pantalla y que te está escribiendo, eso fomenta que tú quieras continuar, ya sea en Instagram, ya sea en TikTok o ya sea en cualquier otra red social. Entonces eso alimenta al final del día el tema de la adicción. ¿Por qué es una adicción? Porque te aleja del resto de tu vida, básicamente. Y si no tienes eso, se vuelve un problema. Exactamente. Por eso preguntaba, ¿se pone mal Sofía? Porque ahí es donde vamos a tener los determinantes, sí, básicamente. Ahí, por ejemplo, justamente, más bien sería como ¿cómo determinarías o cómo identificarías que es un problema? Bueno, o sea, ¿cómo? ¿Sofía o yo? ¿Tú cómo definirías que es un problema para Sofía? Yo de entrada, ahí sí, ya tenemos el factor del novio. Esto es un detonante importante. Tenemos el antecedente familiar, porque ahí yo me iría metiendo sigilosamente a la consulta. Pensando en este caso particular de Sofía, yo me juego la cabeza que esta Sofía llegaría, es que acabo de cortar con mi novio porque aguas. Una persona que no es consciente de la adicción no te va a llegar a consulta por la adicción. Claro. Te va a llegar por otros motivos. Entonces yo pensaría, híjole, pues es que me acaban de cortar. Uh-huh. Obviamente, como buena psicóloga, oye, ¿y por qué terminaste con él? ¿Cómo era la interacción con él? Es que se enojaba porque él decía que solo las publicaciones y si no, no lo pelaba y demás, como, sospechoso. Claro. Oye, ¿y pues qué tanto te gustan las redes sociales? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, yo empezaría por ahí. Incluso por las preguntas muy textuales. Oye, ¿y alguna vez has evitado o no has ido a un cumpleaños, alguna salida? ¿Te has evitado justamente salir con tus amigos por el tema de quedarte revisando algo de las redes sociales? O por ejemplo, ¿has notado que hay un momento en el cual estás viendo tu celular y de pronto la conversación ya cambió y no te diste cuenta de que eso pasó? Entonces es como mucho más real ese punto de te das cuenta de que de pronto hay un antes y un después en la conversación. Exactamente. De cuando estás revisando tu celular. Uh-huh. Entonces, esos son algunos de los elementos que se pueden ir preguntando. Otra, esto de la pareja. Oye, y normalmente peleaban por esto, es decir, ¿cuáles eran los motivos de las peleas? Y si mencionaba, no, pues es que no quería posar para las fotos, o luego era el problema de los reels, o luego era que por la cuenta de TikTok o Instagram que luego escribían y demás, y pues yo tenía que estar pendiente de quién me contestaba y entonces me reclamaba y es como de, ok, empieza a existir el patrón ahí. Justo. Ahí es donde puedes preguntar, por ejemplo, el tema de la familia. O sea, esto que salió sobre todo desde el inicio. Ajá. Oye, ¿y en la familia cómo convivían? Normalmente se sentaban en casa, normalmente estaban pendientes tus papás de ti, cómo era tu relación, y ahí es donde puede justamente salir este tipo de información como, no, pues, y eso pasa en la gran mayoría de las familias mexicanas. Nos sentábamos todos alrededor de la televisión y nos poníamos a ver lo que había en la televisión. Entonces, literal, eso es lo que muchas veces pasa. Y ahí es donde indagas, oye, ¿y tenías tu celular? Porque recordemos que ella no lo reconoce como un problema. Uh-huh. Entonces, oye, ¿y tenías tu celular? Y si te quedas sin celular, uh-huh. Y también recordemos un punto muy importante, uh-huh. Normalmente lo que ocurre en la vida real se proyecta dentro del consultorio, entonces muy probablemente dentro de la consulta vamos a ver a una Sofía, sí, muy metida justamente dentro del celular, que le voy a estar hablando y me va a decir, espérame tantito, es importante nada más. Digo, normalmente cuando te pasa esto dentro de una sesión es como, no te quejas mucho a la primera, pero ya a la siguiente, oye, por favor, guardamos el celular, espérame tantito. Y es ahí donde vamos a ir notando también esa urgencia. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a identificar el problema. Y ojo, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Cuando las personas tienen un tema también un poco inclusive de adicción a las redes sociales,
todo es urgente. Con toda notificación que llega es urgente. Sí, no hay discriminación de me si vale o no. Me escribieron por esto, me escribieron por aquello. O sea, genuinamente, si no eres un médico que tiene así a su paciente, que en este momento es como de necesito una consulta casi ahora. Urgencia. Exactamente, es como... Ok, puede aguantar unos minutos, puede aguantar un ratito, puede aguantar un tiempo y sobre todo también muchas veces lo que termina pasando es eso. Tienes a la gente que te da ese sentido de urgencia. Es como, pasaron 20 minutos y no me contestaste. Pasó media hora y no me contestaste. Pasó una hora y no me contestaste. A ver, aguanta. No todos los mensajes son necesarios. 1. Y 2, por ejemplo, eso también puede llegar a ocurrir no solamente son los mensajes, sino es la notificación de Instagram, la notificación de TikTok. Todo el tiempo tenemos que estar pendientes. Por ejemplo, hay mucha gente que sube contenido y lo que hace es cada 15 minutos está ahí revisando el celular a ver si ya tuvo una vista, si ya tuvo un like, si ya tuvo una compartida, si ya tuvo qué. Y eso también fomenta, de hecho, el tema de la adicción. ¿Por qué? Porque todas estas notificaciones, y a ver, el celular está hecho para eso, las notificaciones están hechas para eso. Están hechas para que cada notificación sea sinónimo a algo placentero. Y ahí es donde pasa el tema de la dopamina, donde ocurre la famosa dopamina que está segregándose en el cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? La dopamina al final del día es el neurotransmisor de la felicidad. ¿Qué significa esto? Llega la notificación, llega el mensaje, llega el like y entonces lo que me dice la notificación es fuiste importante para alguien. Claro. Alguien te vio, alguien le importaste. ¿Por qué? Porque interactuó contigo, ¿vale? Entonces, cuando eso llega, lo que tu cerebro dice es eso es agradable, eso es placentero y entonces se segrega la dopamina. ¿Qué nos hace segregar la dopamina? Acercarnos a aquellas cosas que son placenteras. En este caso, la notificación. Ahí es donde se empieza a hacer un círculo vicioso que empieza a generar la adicción. Exactamente. Y también en el caso particular de ella, tomemos en cuenta que también para ella era una regulación emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos también el cortisol, que es la hormona que se libera ante el estrés, claro, entra la dopamina y me lo baja. Uh-huh. Estamos muy estresados, quiero un chocolate, sí, porque eres tú buscando este shot de dopamina ante una sensación tan molesta, por así. Exactamente, que es generada por el cortisol. O que generada por el cortisol. Entonces estamos en esta danza de dopamina y cortisol. Uh-huh. Y con una adicción, ¿cuál es el problema? Que si no tiene acceso, se me va a elevar el cortisol. Exactamente. Y la única forma de bajárselo va a ser a través del celular. Exacto. Y entonces aquí es donde tenemos que tomar en cuenta, porque si estos son casos complejos, sí, en todos los sentidos. Son complejos porque no se solucionan en un periodo corto de tiempo y suelen necesitar muchísimo apoyo. Más que nada. Y aparte aquí tenemos una traba muy importante que yo sí diría en la madre cómo lo manejo. Uh-huh. o cómo se lo regulo más que nada, porque estamos hablando de un aparato que ya es esencial. Uh-huh. En nuestra vida diaria. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente lo primero que trabajas en este tipo de casos, ahorita ya me salté de cómo vamos a hacer que reconozcas un problema, primero empezamos con control de estímulos. Uh-huh. Entonces le quito justamente a esa persona o alejo a esa persona de aquellas situaciones que le estimulen más que nada el uso constante, o más bien el acercarse a la adicción. Sí. Pero aquí que estamos hablando de un celular, ¿cómo le hacemos? Claro. Entonces es ahí donde a nosotros como terapeutas nos toca esta chamba súper compleja, uh-huh, ahí sí, de no dejarla sin ser funcional, uh-huh, pero ¿cómo le quito este elemento adictivo? Ahí se me ocurre de estos teléfonos del Oxxo, pero también sería súper aversivo para ella si no ha reconocido que hay un problema definitivamente. Hay diferentes estrategias, pero antes de pasar a esas estrategias justamente, eso que mencionaba, si nos pasamos ya a la solución, pues ya nos saltamos un montón de factores. Aquí hay que tomar a consideración también un punto muy importante y es primero notar los problemas. Justo. O sea, ya empiezas a preguntar, ya empiezas a identificar, ok, todos estos, está presente el celular, está presente la red social, no has ido a algunas salidas, tienes problemas con la pareja, no convives tanto con la familia, normalmente estás ahí con el celular y estás muy pendiente de las redes sociales, es como empiezas a revisar todos esos factores en común.
Entonces, básicamente ya empiezas a crear como todo ese panorama y uno mismo empieza a identificar, ok, tal vez va por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Empezar a jalar a la persona a que visualice lo mismo que tú. Ojo, no es manipularla, No. decirle tu problema es este y yo lo sé porque yo soy el psicólogo o yo soy el profesional que te dice que este es el problema. Aguas con eso. No, cualquier persona que tenga una adicción a lo que sea, si tú le dices, no, tu problema es la adicción al alcohol, a la droga, a lo que tú me digas, te va a decir, no, yo no tengo problema con eso. Yo lo controlo, no es un problema. Exactamente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar a jalar a la persona a visualizar lo mismo que tú visualizas. O sea, es básicamente empezar a convertir esta conducta en un problema. Ahí sí, para que ella lo vaya visualizando de poco a poco. Preguntaba yo al inicio si ella ya era consciente, justamente porque es aquí donde pasamos a las distintas etapas del cambio. Lo he mencionado en podcast anteriores, las etapas de Prochaska. Entonces, si ella está en una etapa precontemplativa, que es básicamente el ni siquiera sé que tengo un problema y ni siquiera me pasa por aquí, ahí es donde justamente yo no me puedo pasar a la acción, que claro, ahí fue donde me adelanté hace un ratito, pero es donde tengo que empezar, oye, y te habías dado cuenta que, y oye, ¿y esto cómo lo manejas? Oye, para yo empezar a levantar el problema, lo que venías diciendo, a eso se refiere con jalar al paciente. Exactamente, sí. Ahí por ejemplo se puede hacer incluso dentro de la misma sesión, así de, a ver, ¿te parece que dejemos a un lado tantito el celular? A lo mejor la persona te va a decir, en este caso Sofía te va a decir, no, pero es que tengo un mensaje súper importante y la pregunta es, ok, ¿y ese mensaje súper importante no puede esperar 15 minutos? Bueno, 15 minutos. Y entonces incluso vas jalando a la persona, pasan los 15 minutos y ya puedo contestar el celular, ok, ¿qué sensación estás teniendo en este momento? Es como empezar a jalar a la persona que visualice cómo es algo desagradable. Porque ¿vale? Es el darse cuenta. Exactamente. Y es ahí donde, oye, te vas dando cuenta que te irritaste cuando te dije que dejaras el celular. Oye, te irritaste del esperar. O sea, vamos señalando de poquito a poquito esta intolerancia a la frustración, básicamente. Notas cómo tus amigos mencionas que han dejado de hablar contigo, notas cómo tu pareja, pues tuviste broncas por esta situación. Es decir, empiezas a ser notorios los problemas que de por sí te está reflejando, o sea, de por sí te dijo al inicio, empiezas a hacerlo notorio, pero ahora sí que con esta reflejándoselo, claro, desde un punto de vista de notas cómo estás en el celular y a partir de ello dejan de convivir contigo, o sea, no te esperan a que tú termines con lo del celular y entonces continúan la conversación. Hay muchas personas que dicen, no, pues entonces los malos son ellos, los que están mal son ellos, no me están aguantando, no están siendo pacientes conmigo. Y entonces a partir de ello termina siendo también una situación de, ok, entonces todo el mundo está mal, excepto tú. Justo, perdón, ahí con todo esto, porque, híjole, estos son N cantidad de sesiones. Sí, son unas cuantas sesiones. Esto es largo y esto es tedioso. Sí. Un caso de adicción no es sencillo. Y ahí una forma es, en medio, empezar a trabajar justamente también el otro problema, que en este caso sería la ruptura, para eventualmente ir visualizando el problema, pero en este transcurso yo voy visualizando el problema. Ay, tu novio, sí, oye, ¿y el celular no tuvo que ver? Y entonces, para pasar a la siguiente etapa de contemplación, ok, tengo un problema, pero me gusta mucho el celular. Claro. Y ahí es donde nos vamos a otro periodo también largo, porque tenemos un paciente súper ambivalente entre sé que debo de cambiar, pero todavía no estoy listo. Claro. Y entonces es ahí donde justamente ya no es tanto visualizar el problema, sino es mantener motivado constantemente al paciente. Y es ahí donde, oye, ¿qué tanto este problema con el celular te está alejando de las actividades que te gustan, de tus amigos, de tener una pareja, de la escuela, de lo que gustes y mandes? Y entonces ahí sí, para motivar, si tú cambiaras esto, ¿cómo se diría tu vida ahora diferente? Y seguimos con entrevista motivacional. Primero para visualizar el problema y luego para que ella se motive a empezar a hacer un cambio. Ya que, ok, Mónica, ya me di cuenta, sí tengo un problema, lo tengo que cambiar. Ahí sí, ya empezamos con todas las técnicas justamente. Porque si yo empiezo desde el inicio, oye, no,
sin el celular y de la noche a la mañana. Yo siempre les digo, no te lo voy a quitar, o sea, cuando me mencionan este tipo de problemas, porque lo vas a hacer y está bien. Sin embargo, me voy a ir yo por los diferentes factores para empezar a regular. Recordemos que no estamos hablando aquí de una sustancia, que estamos hablando de celular, pero esto se puede presentar con cuestiones de dinero o otro tipo también de conductas de riesgo, que también son muy problemáticas. Exactamente. Cuando ya estamos en este punto, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con Sofía? Un muy buen ejemplo, de hecho, es la propia sesión. Es decir, intentar traspasar deje el celular dentro de la sesión. Tal vez damos un periodo de media hora, no utilices el celular, utilízalo tantito y luego o la otra media hora sigue sin utilizarlo. Segunda opción, por ejemplo, deportes, no sé, métete a una clase de natación donde de por sí no puedes utilizar eso. O sea, estoy proponiendo como opciones. Okay. Esa es otra opción. O inclusive en ese sentido también poner como ciertos periodos en los cuales puedas no utilizar el celular. ¿Cuál es el tema? Y ojo, este es un punto súper importante. ¿Qué es lo que uno sí o sí debe evitar en los periodos como sin celular? Es poner 15 minutos y cuando ya estoy en 14 minutos y medio me empieza a llegar esa sensación de necesito el celular, suenan los 15 minutos, ay, agarro el celular y entonces empiezo a revisar. Eso es lo que tenemos que evitar, porque desde ahí ese periodo de 15 minutos sin el celular lo único que va a provocar es que va a afianzar todavía más el necesitar el celular. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando a mí misma, en este caso con Sofía, me estoy dando a mí el celular cuando más siento que lo necesito. Necesito pasar o ese periodo pequeño de ese craving de necesito el celular, o tengo que darme el celular un poco antes, es decir, en momentos donde no tenga esa sensación o ese sentido de urgencia por el celular. De hecho, de forma muy resumida, porque antes de llegar a este control de estímulos, porque esto ya sería el control de estímulos, más que nada sí sería el empezar a enseñarle estrategias de regulación. También. Porque por eso yo preguntaba, ¿cuál es la función del celular? Estamos hablando de una chica que ya está empezando a carecer de habilidades sociales. Claro. Yo tengo que reforzar habilidades sociales para que entonces justamente pueda convivir en una plática y disminuir la necesidad del celular. Claro. Entonces, igual, estrategias de regulación emocional, cuando te sientes mal, ¿qué haces? Y entonces le enseño yo a regularse para disminuir la necesidad del celular. Y es ahí donde yo ya empiezo justamente a retirar de poco a poco, y es aquí donde sí funciona y vale la pena, pues las aplicaciones y demás, todo el tiempo en pantalla, etcétera, etcétera, complementado terapia cognitivo-conductual con autorregistros. ¿Cuánto utilizaste el celular esta semana? ¿Cómo te fue con este control del impulso y del craving? Y es ahí donde ya lo empiezas a trabajar justamente. Oye, tú me dijiste que querías ser nadadora, ¿y qué tanto el usar el celular te está alejando? ¿Qué te parece si lo metemos como una actividad? Ya en casos muy severos, de hecho, podemos empezar incluso a buscar de alguien que le haga de coterapeuta. O sea, fulanito te va a regular, en este caso el celular, o en otro tipo de casos el dinero, etcétera, porque pues es algo que sí necesitas al fin y al cabo. Claro. Pero entonces es irnos metiendo sutilmente, y ojo, porque también terminado este periodo para yo avanzar, a ver, yo ya va a llegar un momento para ver si genuinamente ya superó la adicción, donde ella va a tener que tener acceso al celular. Claro. Esto no funciona con sustancias, porque en sustancias sí es, olvídate la sustancia y punto. Sí. Pero en el caso de algo que le permite ser funcional, pues ella necesita saber estar con un celular y que esto deje de ser un problema. Claro. De hecho, justamente yo me había adelantado en ese sentido, porque lo planteas muy bien. Primero se necesitan estrategias de regulación emocional y después trabajar en ir retirando poco a poco el estímulo. El estímulo, que en este caso es el celular. Y ojo, es que no es todo el celular, es el quedarse en las redes sociales, y eso es un punto súper importante, porque eso también es algo que se le tiene que establecer en este caso a Sofía. El problema no está en el celular. A ver, tú puedes tener el celular y no hay mayor bronca, y muchos de nosotros utilizamos el celular como una herramienta de trabajo y como una herramienta para comunicarnos con la familia, con los amigos, con quien tú me digas. Ese no es el problema. El tema viene con las redes sociales, con que estás demasiado pegada en estas redes sociales. Entonces tenemos que aprender a regular sobre todo las redes sociales. Y yo pensaría incluso, sí vas a tener redes sociales, pero en tu computadora. Esa es una opción también. En el celular no.
porque no tienes autocontrol en este momento. Pero eventualmente, justamente porque vida social y porque 2025, eventualmente sería que tenga ella acceso a la aplicación sin que esto sea un problema. Claro. Esto a grosso modo, y es ahí donde muchísimas técnicas nos tenemos que poner súper mega creativos, porque entonces vamos a tener a pacientes donde, oye, pero tantito celular no me hace daño, y sí lo vas a tener, pero es donde aguanta, y es donde van a estar constantemente en esta ambivalencia de, es que sí lo estoy haciendo, pero estaba más chido antes, y entonces ahí es donde nosotros en este caso justamente estamos motivando y visualizando hacia metas a largo plazo, porque también, punto importante, claro, en este proceso van a haber recaídas, volví a descargar Instagram, volví a hacer no sé qué, y es ahí donde tenemos que remotivar y reencauzar constantemente. Esta es la parte tediosa de este tipo de aparatos. Y también digo, esto es algo demasiado común, que así como con temas del alcohol no lo tenemos tan visualizado porque está muy normalizado, pero también con la tecnología recordemos que esto fue algo que simplemente llegó para quedarse y nadie nos enseñó a cómo regularlo y a cómo manejarlo. Entonces, como sociedad, efectivamente tenemos una dependencia muy alta a estos aparatos y a todas estas aplicaciones que no sabemos controlar. Entonces, ahí es donde me compadezco de Sofía. Un factor que se me estaba escapando justamente en el caso de Sofi va a ser el tema de la familia. Recordemos que la familia tenía completamente normalizado usar el celular a diestra y siniestra, entonces ahí se vuelve un factor complicado. Exactamente. De hecho, en este caso en específico, sí es importante tomar a consideración cómo es que la familia, pues al final del día, no está muy cercana o no convive tanto por este tema de que todo el tiempo están con las redes sociales o con una pantalla enfrente, pero sí es como vamos jalando hacia entornos donde sí le esté afectando, es decir, con los amigos, con la pareja, etcétera, inclusive tal vez con un deporte o con un hobby, cómo le está afectando esto. Entonces es ir jalando justamente a la persona, en este caso a Sofía, a que vaya identificando cómo el tema de la adicción puede estar presente. Y en ese sentido, justamente, si se van dando cuenta, es número 1, visualizar cómo tenemos una persona que probablemente no ha identificado que tiene pues una adicción, por un lado. Segundo, empezar a identificar por qué puede ser un problema. Tercero, empezar a crear estrategias de regulación. Cuarto, vamos trayendo justamente estas estrategias de regulación hacia, pues, empezar a alejarnos como tal de la adicción o aquello que me provoca adicción, que en este caso hablábamos de las redes sociales, para finalmente convertirlo en una situación o en una forma mucho más efectiva, tranquila, mucho más como a lo que estamos acostumbrados muchos de nosotros, porque también regresamos al punto, no significa que las redes sociales estén mal, no significa que los aparatos electrónicos sean del diablo, sino que en ese sentido necesitamos aprender a regularlos, necesitamos aprender a crear un equilibrio en estos. Entonces, esa es la parte con la que se tiene que trabajar con Sofía. Justamente. Y bueno, aquí sí te vienes identificando con algunos puntos, ojo, a lo mejor y no estás rayando en una adicción, pero sí puedes empezar a utilizar todas estas estrategias, todas estas herramientas. Yo sí te invito a que revises en tu celular, dependiendo de qué plataforma es, más que nada, porque ya en general traen aplicaciones para bloquear el uso de redes sociales también, para restringir el tiempo en redes sociales, porque aquí, bueno, ya estamos hablando en el caso de Sofía muy específico, donde ya es una adicción, realmente, pero también nosotros de forma cotidiana, híjole, ya llevo 15 minutos viendo Reels, ok, tal vez sea hora de parar. Ojalá fueran 15. No, o sea, me refiero, no, tú, bueno, tal vez tú. Me proyecté. No, o sea, mucha gente ojalá fueran 15 minutos, se echa 45 minutos, una hora. Hay gente que justamente dice, no, llevo 2-3 horas viendo Reels. O sea, de verdad es un tema muy complejo y además el spam atencional termina siendo súper afectado. No es lo mismo chutarte una película de 2 horas a estar viendo Reels de 15 segundos durante 2 horas. Tu spam atencional cambia muchísimo porque le estás prestando atención a demasiadas cosas en muy poco tiempo.
tiempo. Exactamente. Y entonces yo te diría, evalúate, identifica también tu interacción, si el aparato limita tu interacción con todas las otras personas, porque bueno, ya un problema nada más lo voy a dejar al aire, es como las nuevas generaciones justamente no saben convivir, porque carecen estas habilidades sociales por estar todo el tiempo metidos en el celular. Entonces, si tú te cachas con algunas de estas conductas, yo sí te diría, empieza a sustituir justamente, a lo mejor y no necesariamente redes sociales, pero aplicaciones que sean un poquito más productivas, porque a ver, pues estás en la fila del súper esperando y demás, pues bueno, ya es normal que nos distraigamos con el celular, pero a lo mejor y no necesariamente redes sociales. Intenta limitar un tiempo de uso, especificar bajo qué horario se puede llegar a utilizar, no te lo recomiendo tampoco a la hora de la comida, hay que aprender a estar con aquellas actividades que estemos realizando. Exactamente. Entonces, si te identificaste con este tipo de situaciones como las de Sofía, pues sí, siempre la recomendación es ve y revísalo con tu especialista de salud mental. No estamos diagnosticando aquí, no estamos haciendo terapia aquí, entonces eso es un punto súper importante. Siempre la recomendación es revísalo con tu terapeuta, revísalo con tu psicólogo, revísalo con algún especialista de salud. Y también déjanos en la cajita de comentarios cuáles son las dificultades que tú has tenido justamente con el uso de redes sociales. Escríbenos sobre qué otros temas te gustaría que Sofía tuviera o que Luis tuviera, qué otros trastornos, qué otros problemas quieres que tengan, porque les vamos a seguir poniendo ahí pues ahora sí que tela para cortar. Entonces, vénoslo escribiendo en la cajita de comentarios. También recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte y tocar la campanita. Si nos estás escuchando desde Spotify, recuerda también compartirle este episodio a alguna persona que sepas o creas que lo requiere. De mi parte, el psicólogo Guillermo Pacheco, conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.